Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta edición del Fórum Global Argentina. Ustedes saben que esto nació allá por el año pasado con un espíritu realmente republicano, democrático y plural. Y justamente lo que hicimos el año pasado, no queríamos perdernos ni un solo mes, porque la realidad, no de la Argentina solamente, sino del planeta todo, del mundo, así lo requiere. Que estemos con la información adecuada, con nuestros invitados especiales, destacados todos ellos en lo suyo, con vasta experiencia muchas veces también. Y por eso hoy, en enero del 2021, y antes de desearles obviamente que todos tengamos, dentro de todas las circunstancias, un muy buen 2021, porque es la primera vez que nos vemos, ya que este justamente evento que se ve en el mundo a través de TV Radio Miami, con la asociación estratégica, justamente con Radio Miami Internacional, con Radio Francia Internacional, con Radio Vaticana, con Radio Mercosur y también con Radio de las Naciones Unidas. ¿Y eso qué hace? Que no solamente se hable de Argentina, sino se hable del mundo. Vamos a comenzar, recordamos a nuestros 4 panelistas, las modalidades justamente del Fórum Global Argentina, que como siempre digo, y los recuerdo que pueden entrar y ver la información de dicho evento semipresencial en www.forumglobalargentina.org. Y no quiero olvidar y agradecer, como siempre, y como ya fue el año pasado, y se repite este año, gracias a Dios, el agradecimiento para todas las empresas e instituciones que apoyan el Fórum Global Argentina y que cada vez son más, por cierto. Bueno, damos cuenta de Finaer, la empresa líder en garantías de alquiler de la República Argentina. Y fíjese que desde que está justamente en el Fórum Global Argentina y en el resto de mis programas, desde hace ya más de una temporada, los programas radiales, digo, aquí en Argentina, precisamente en mi país, ha crecido en un momento totalmente adverso de la Argentina y también del mundo. Sin embargo, acaba de inaugurar en diciembre del 2020 su oficina en Madrid, España, y también una segunda oficina en Barcelona, la ciudad condal, también en España. Así que felicitaciones para Oscar Lema y todo su equipo para Finaer Garantías de Alquiler. También el Fórum Global Argentina tiene el apoyo de la principal entidad de la industria extractiva minera de la República Argentina, que es CAEM, Cámara Argentina de Empresarios Mineros. También gracias a la Asociación Argentina de Lucha contra el Ciberdelito, que apoya al Fórum Global Argentina, también 1770argentina.com, también a Radio Realpolitik y también a exponews.com. Exponews.com, un nuevo medio de comunicación que surge desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo y que se acaba de inaugurar recientemente este mismo mes, el 4 de enero del 2021 exactamente, y ya está dando que hablar, con un nuevo estilo periodístico simple y conciso. Eso es expresonews.com, lo que tenés que saber. Vamos ya inmediatamente a presentar precisamente a nuestro primer panelista. Quiero contarles a la gente que uno de mis objetivos como conductor, productor, moderador, era tener al campo. Soy un gran respetuoso del campo. Pareciera que no toda la política o los políticos tienen la misma idea. Por algo lo atacan. ¿Por qué lo atacarán al campo? Pero voy a decir algo, el campo argentino siempre gana. Gana la pulseada cuando alguien se le pone enfrente y obviamente tiene no las mejores intenciones de productividad para el país, sino por otras razones. Por eso es un gusto para mí presentar a un justamente productor agropecuario destacado de la República Argentina, precisamente de la provincia de Santa Fe. Podemos decir que está él ubicado en lo que sería el núcleo de la provincia santafesina, aquí en la República Argentina, a unos 50 kilómetros aproximadamente, para que la gente del mundo se sitúe, de la ciudad de Rosario, la segunda ciudad de importancia de la República Argentina. Además es agrónomo, tiene mucha experiencia, atiende ahí justamente todo un emprendimiento mixto familiar desde hace muchos años, digo, y con mucho éxito, y por eso fue justamente como productor agropecuario que lo hemos invitado para hacer un paneo y una observación del campo argentino, que es lo que verdaderamente tracciona a la República Argentina históricamente. Así que a partir de este instante tiene sus 10 minutos para inaugurar la quinta edición del Fórum Global Argentina, Dieter von Pannwitz, quien nos hablará precisamente del pasado, del presente y del futuro del campo argentino. Bueno, un gusto primero agradecer la invitación y es un gusto estar con todos los presentes. Bueno, me han convocado como productor agropecuario para hablar del pasado, presente y futuro del
el sector agropecuario en la República Argentina. Creo que debemos arrancar de un principio, que desde principios de comienzos de la nación, el sector agropecuario fue la base fundamental de la economía. Esto se generó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, específicamente a partir del año 1880, donde, ¿no es cierto?, se hizo un aprovechamiento masivo de las plataformas territoriales del país. Esto generó un crecimiento muy importante que duró 50 años, hasta 1930. Durante este periodo, la Argentina estuvo en los primeros lugares en el mundo, inclusive en el año 1895 fue la primera potencia mundial. Esto se debió a la incipiente inversión extranjera, que hubo en la producción agropecuaria, aumentando la superficie en forma exponencial. Este acontecimiento, este periodo duró 50 años, y el primer golpe lo sufrió en la Primera Guerra Mundial, hacia 1915, porque las materias primas en ese momento pasaron a ser totalmente secundarias y Europa compraba menos de la mitad que lo que compraba habitualmente. Hasta que cae la hecatombe financiera de la crisis del 30, como sabemos, emblemático de Wall Street, y ahí cae directamente, quiebra el sistema agroexportador, el modelo agroexportador argentino, dando lugar a paso a la industria, donde hubo sustitución de importaciones. Esto es un pantallazo para ver de qué forma creció la Argentina exponencialmente en ese periodo, desde 1880 hasta 1930, gracias a la producción agropecuaria y gracias a la inversión extranjera, a las libertades que se daban para la producción, al apoyo que existía para la producción. Después hubo un periodo desde 1930 hasta 1945, donde empieza a desarrollarse la industria y el campo sigue avanzando lentamente. Hasta que en el año 1946, con el ingreso cuando accede Perón al gobierno, tenemos el primer gobierno, empieza el populismo en la Argentina. ¿Qué pasa con el populismo en la Argentina? Dice incentivar a la industria. Empieza a armar un relato y crea una división de clases lamentable en este país, que tenemos consecuencias hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy. Empezaron a tratar el sector agropecuario de oligarcas, de los terratenientes, de los explotadores. El partido justicialista, el peronismo en ese momento, se tomó atribuciones dando lugar a hacer entender a la gente de leyes que supuestamente ellos habían creado, no lo habían hecho. Por ejemplo, como las vacaciones pagas, que fueron en 1933, o la ley de jubilaciones, o la jornada laboral de 8 horas. Esos fueron todos méritos de otros gobiernos, ¿no?, del peronismo. Estos relatos se instalaron y a través después en la historia aparecieron momentos, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de gobiernos, donde por ahí dejó de haber populismo, o algún gobierno desarrollista donde por ahí la producción aumentó. Pero todo esto llegamos a la década del 70, donde ahí empezamos una debacle, donde aparecen las villas miserias en los conurbanos de las grandes ciudades, porque la industria empieza a decaer y el sector agropecuario también cae. El sector agropecuario ve que sus productores empiezan en forma paulatina a desaparecer de sus explotaciones. ¿Esto debido a qué? Esto debido a que el campo no tenía y no tiene infraestructura, no hay inversión para el desarrollo de las zonas agrarias, y esto llevó, y también a la desaparición de productores y de muchos empleados de industria que quedaron sin trabajo en el interior, llevaron a formar las aglomeraciones en las grandes ciudades y agrandar el conurbano de las grandes ciudades. Muy bien, de ahí llegamos, es un pantallazo del pasado. En estos gobiernos populistas que se fueron armando, que fueron apareciendo, tenemos el último gobierno ¿no es cierto?, que aparece con el kirchnerismo, que es un populismo de izquierda, netamente de izquierda, porque muchos de sus integrantes estuvieron en la década del 70.
Y esta gente, lo que nosotros vemos con mucha pena, con mucha lástima, que todavía están incentivando el odio a algún sector, ¿no es cierto? Odio de clases y odio a un sector, y el sector agropecuario. Yo entiendo, por ahí mucha gente no entiende por qué. Yo creo entenderlo. El populismo, para gobernar, necesita dinero, por un lado, y por otro lado necesita tener un enemigo enfrente. Porque yo le digo enemigo porque no lo toman como un adversario político de otra ideología, directamente lo toman como un enemigo. Esto hace que el sector agropecuario, al ser un sector chico, en estos momentos hay 250.000 explotaciones agropecuarias en la República Argentina, es un sector económicamente fuerte, pero de poca cantidad de gente, de personas. Entonces es un grupo fácil para el gobierno y fácil para el sector político de poder enfrentarse. Lamentablemente vemos que en estos gobiernos, y voy a hacer hincapié en el último, ya para hablar sobre el presente, hay un ataque sistemático al sistema productivo, un ataque sistemático a toda forma de producción, inclusive nosotros ya lo estamos viendo, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, cómo se crean medidas, cómo salen leyes que automáticamente atentan contra nuestro sistema. Contra nuestro sistema de producción. Hay una incipiente intervención del Estado. El Estado sí o sí quiere intervenir en nuestra actividad, y ya en el tiempo ha quedado demostrado que la participación del Estado en la actividad privada lo único que crea son problemas y lo que menos hace aumentar el desarrollo. Termino en media hora. Te llamo. Bueno, a todo esto, lo que vemos, estos gobiernos arrancaron con políticas de crearnos retenciones. Actualmente, por ejemplo, la soja tiene el 33% de retenciones, el maíz tiene el 12%, que ese es un impuesto a la exportación, ¿no es cierto? Hoy la presión tributaria es insoportable. A nosotros, la presión tributaria que tenemos, no solamente pasa por las retenciones, sino que hay impuestos escondidos, hay, como por ejemplo el desdoblamiento cambiario, porque en nuestro país tenemos un dólar oficial, un dólar solidario, un dólar bolsa y un dólar blue. El dólar blue es el dólar billete, el dólar que realmente es el que vale, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, nosotros, para darle un ejemplo en números, si una soja en Chicago está a $530, lo que recibe el productor son $206, ¿no es cierto? Acá lo quieren dibujar que son 330 porque es por el mercado oficial, pero lo real es que son $206. Eso es para darle un ejemplo en números como nos estamos manejando. Por otro lado, aparte de las retenciones de desdoblamiento cambiario, tenemos 168 impuestos, que los pagamos como cualquier hijo de vecino. Y aparte de todo esto que estamos aportando, que les voy a dar un dato que desde el año 2002 hasta el año 2018 hemos aportado 175.000 millones de dólares. Eso representa darle de comer a 17 millones de personas todos los días en la República Argentina. Si estamos hablando que tenemos un 40% de pobreza, más un 44% más un 10% de indigencia, en este país no tiene que ver una sola persona, un habitante de este país pasando hambre. Y sin embargo lo está pasando. Lo que no sabemos es a dónde va ese dinero, qué hace el gobierno con ese dinero. Nunca han rendido cuenta de a dónde ha ido. Y lo que sí nos piden es que seamos solidarios. Creo que más solidarios de lo que es el productor agropecuario aportando sus impuestos como corresponde, más no puede ser. Aparte, creo que estamos en un punto donde es fácil ser solidario con el bolsillo ajeno, pero el Estado tiene que hacer un ajuste en la política, en sus políticos, y ser solidarios ellos, con su propio bolsillo, haciendo el ajuste necesario para poder solventar la situación tan difícil que en este momento está viviendo el país. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, quitarle todo el impuesto a los alimentos. Perdóname, te interrumpo para decirte tiempo cumplido. Decí el ejemplo y cerramos tu primera participación. Bueno, perfecto. Un poco, hay muchísimo para hablar sobre el tema, pero bueno, un poco lo que quería dar
que se conozca, es la situación difícil que vive el sector agropecuario, están desapareciendo 5.000 productores por año, y lo que en este país, el grave problema que tenemos es que no existen ni políticas de Estado y menos políticas agropecuarias. Y somos tan ninguneados al punto que las universidades nacionales de este país, tanto las públicas como las privadas, por ejemplo en ciencias económicas, no existe la materia de economía agropecuaria. Esas son materias que son opcionales. Es el colmo para un país que justamente el principal ingreso de divisa viene del sector agropecuario. Bueno, muy bien, gracias Dieter. Un pantallazo obviamente con la dinámica que tiene este Fórum Global Argentina, evento virtual o semipresencial, como le quieran llamar, que justamente tiene la dinámica y el ritmo de los tiempos de hoy, al menos para nuestro criterio justamente profesional, y los tiempos televisivos. Por eso mismo, ya habiendo inaugurado la primera ronda de la quinta edición del Fórum Global Argentina, damos cabida ahora a nuestro siguiente panelista. Él es justamente un periodista destacado y de vasta experiencia, compatriota, argentino, colega, pero que fue cobijado por los Estados Unidos ya hace más de 2 décadas. Además, también tuvo una participación importante y activa en diferentes gobiernos nacionales aquí en nuestro país. Damos cuenta del gobierno, por ejemplo, del presidente Raúl Alfonsín en su momento. También trabajó en el área de prensa para el presidente Carlos Saúl Menem, también en su momento, y además, entre otras cosas, fue propietario de diferentes medios de comunicación hace varios años atrás, aquí mismo en la República Argentina. Desde algunos años es el titular, el director de TV Radio Miami, allí, como su nombre lo indica, en la ciudad de Miami, justamente en la Florida, en los Estados Unidos. Así que él mismo hoy, ya que a partir de este instante comienzan sus 10 minutos para exponer, nos va a hablar acerca de la agenda de Biden. ¿Qué es lo que puede resaltar precisamente un argentino que vive en Miami? Así que le damos la bienvenida a Agustín Rangel. Gracias, Sergio. Bienvenido también a esta casa de TV Radio Miami y Radio Miami Internacional. Y un cordial saludo para todos los ponentes. Bueno, aquí estamos viviendo tiempos realmente interesantes, dinámicos, después de un periodo muy, digamos, muy peliagudo y muy contradictorio. A raíz de esa situación, Estados Unidos quedó realmente estremecido cuando llegaba al final del gobierno del presidente Trump por el ataque al Capitolio, fracturado políticamente con polarización externa y también conflictos que caracterizaron al propio gobierno y a la persona de Donald Trump. Esto generando una grave crisis económica y retirando a Estados Unidos de organismos multilaterales como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y también el pacto nuclear con Irán, en el momento, en las circunstancias que vivimos de una pandemia del COVID-19 que ya ha matado más de 400.000 personas y 24 millones de contagiados. En este marco, presenciamos y le dimos la bienvenida. Realmente necesitábamos sacarnos de encima un gran peso. No estoy hablando desde el punto de vista solamente político, sino desde el punto de vista emocional. Vivíamos en una tensión, en los principios de los nervios que estaban de punta por las actitudes del expresidente Donald Trump. Este presidente, Joe Biden, un demócrata moderado que tiene ya una larga experiencia en la política, fue vicepresidente de Barack Obama, y tiene una vasta experiencia también en el mundo de la política internacional, porque también él integró el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lo que evidentemente le da un background muy importante para esta nueva función que va a cumplir. El presidente Biden intenta, por lo menos en sus mensajes, dice que quiere recuperar la unidad y la credibilidad de Estados Unidos, poniendo fin a una de las transiciones políticas más dramáticas y traumáticas que se vivió en este país por la polarización extrema de la era Trump. En estas circunstancias, lo mejor que se puede esperar es que precisamente el presidente Biden aborde el rol que cabe a los Estados Unidos
en el mundo, pero con humildad. Y además reconozca que el liderazgo global incuestionable que Estados Unidos ostentó durante tanto tiempo ha terminado. Este es un factor muy interesante para que cada uno saque sus conclusiones. El liderazgo global incuestionable de Estados Unidos ha terminado. Primero, el presidente Biden deberá lograr ordenar su casa. Esto será muy difícil porque ordenar la casa significaría unir al país, aunque difícil, no imposible. Ya precisamente tomó las primeras cartas en el asunto y pidió regresar a la Organización Mundial de la Salud, al Acuerdo de París por el Cambio Climático, y también restauró su presencia en el pacto nuclear con Irán, de los que precisamente les contaba había retirado el expresidente Trump. Justamente por este tema, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, consideró que el anuncio de Joe Biden para que Estados Unidos regrese a los espacios multilaterales representa una decisión importante y significativa. En el actual contexto internacional, América Latina está lejos de ser la prioridad de Biden, en un mundo que presenta grandes desafíos, pero la estabilidad continental es de gran interés para los Estados Unidos. La región pasa hoy por dos grandes crisis simultáneas. Una, la estamos viviendo todos y ya nos hemos metido con todo en esta situación de la pandemia del coronavirus, que, como dije, ha dejado muertos y millones de contagiados, que ha paralizado la economía mundial, generando, entre otras cosas, millones de desempleados. Claro, obligando a los gobiernos a inyectar billones de dólares de sus economías para evitar daños mayores. Esto genera una incertidumbre porque el futuro, la recuperación del tiempo que conocíamos es muy incierta. La desigualdad es uno de los factores también significativos en este momento de análisis y de la realidad que estamos viviendo. Mientras que los 651 multimillonarios americanos han aumentado su patrimonio neto en un 30% a 4 billones de dólares, por contrapartida, 250 millones de personas en los países de desarrollo están enfrentando la pobreza absoluta y hasta la mitad de la fuerza laboral mundial. Con la asunción de Joe Biden surgen entonces también, no solo en Estados Unidos, sino muchas inquietudes para Latinoamérica. El presidente Biden acaba de hacer mucho hincapié en la necesidad de recuperar el diálogo, la tolerancia y el respeto al otro. Sin eso, según el presidente Biden, será difícil impulsar acciones hacia el exterior. Se espera que precisamente el presidente forje alianzas con las democracias de América Latina. Todo esto para enfrentar problemas comunes, incluyendo la migración, la situación política en distintos países. Esos distintos países comprenden a 4 que puso el ojo el presidente Biden por su problemática: Brasil, Venezuela, Nicaragua y México. En Brasil, por la posición que ostenta Jair Bolsonaro, muy cercano durante todo el mandato de Donald Trump, hoy tendrá que revisar su política exterior. De México, el tema de la inmigración, el combate al narcotráfico y el intercambio comercial serán la clave de la relación con los Estados Unidos. Y uno de los temas más importantes a nivel estratégico es precisamente contrastar o contrarrestar de alguna manera la influencia que está tomando China en América del Sur, que está creciendo con fuerza, donde es el principal socio comercial de muchos países, entre ellos Brasil y Argentina. Uno de los aspectos que también tenemos que comprender los argentinos es cómo nos afecta a nosotros, los que sobrellevamos la carga de un país en decadencia, es la voluminosa deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí el presidente también va a ser clave precisamente para destrabar
lo que podría ser un gran problema de futuro para los argentinos, que es el Fondo Monetario Internacional. No sé si querés que amplíe otros temas o Te ya quedan estoy 2 minutos, Agustín. ¿Cómo? Te quedan 2 minutos. Ok. Con respecto a otro país que también está en la mirada del presidente Biden es Venezuela. Y también Venezuela asociado en algún aspecto con Argentina, porque el presidente conoce que en el Frente de Todos, el partido que conduce Cristina Kirchner y Alberto Fernández, hay sectores muy vinculados al chavismo. Por lo tanto, este es uno de los factores a tener muy en cuenta cuando se debe analizar el nuevo paso que tendrá que dar Argentina cuando le prometió al presidente Biden, bueno, trabajar en común para bien de todos. Estos son los aspectos claves que creo están influyendo y serán influyentes en lo que es la política del presidente Biden en toda América Latina y, por supuesto, con tendencia a proyectarse a todo el mundo. Bueno, perfecto. Exactamente 10 minutos, lo pactado en lo que tienen cada panelista en este estilo que hemos justamente creado para el Fórum Global Argentina. Ahora es el turno de la dama, ¿no? En este caso estamos hablando de una persona que realmente tiene una visión social muy, pero muy destacada. Fue la primera mujer presidente o presidenta, como ustedes prefieran, y que nadie me corrija, como pasó en el Congreso de la Nación en su momento, pero digo, la primera presidenta del Rotary Club Montserrat. También preside justamente el Comité Distrital de Servicio a la Comunidad del Distrito 4895 del Rotary International. Está adscrita a la presidencia de la CIA, que es la Cámara Inmobiliaria Argentina. También es miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Empresaria de COSICBA, que es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Y además también es miembro de la Comisión Directiva de CECIN, que es justamente el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que es un gusto para mí presentarla a Marcela Capdevila, quien nos va a hablar precisamente del rol social de una ONG centenaria con presencia en 200 países del mundo, como es precisamente el Rotary International. Bueno, en primera instancia quiero agradecerte, Sergio, la posibilidad de participar con un panel tan prestigioso como el de hoy, así que bueno, un placer estar con todos hoy aquí. Y bueno, contarles un poquito de qué se trata Rotary. A mí mucha gente me pregunta cómo fue que yo llegué, por qué, más allá de mi actividad profesional, que como mencionó Sergio, tiene que ver con el rubro inmobiliario y, digamos, una actividad que desarrollo con mucho placer, debo decir que el placer más grande para mí es ocuparme de las necesidades de la gente. Ocurrió que en una oportunidad un colega que me conoce en mi rol social de hace muchos años, me dice, Marcela, tenés que ir a Rotary. Bueno, debo decir que me parece esto importante para que la gente entienda de qué se trata. Quizás muchos de los que están aquí presentes lo conocen, pero mi mensaje va dirigido más hacia la gente que no lo conoce. Bueno, yo me acerqué a la institución y debo decir que me enamoré. ¿Me enamoré por qué? Me enamoré porque Rotary tiene un fin que es fundamental, que es mitigar la pobreza en el mundo. En realidad, en todo este contexto social y económico que nos toca vivir, díganme si no es mejor lugar para mí, en mi caso particular, que yo vamos a hacer esto como Rotary. Y para eso les quiero comentar cuáles son, digamos, cuál es la visión de Rotary y por qué yo elijo estar en Rotary. La visión de Rotary es construir un mundo en donde las personas se unan y puedan tomar acciones para generar un cambio perdurable en el tiempo que repercuta en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Después, referirme a la misión de Rotary en el mundo, que es muy simple y que tiene mucho que ver con lo que a mí me hace feliz hacer y que es estimular
y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna, basado en el conocimiento mutuo, en la amistad y en la ocasión de servir, porque nosotros somos servidores públicos. Pero partiendo de una premisa fundamental, que es la promoción de elevadas normas de ética, tanto en la vida personal como empresarial y pública, con el fin de contribuir a fomentar la paz en el mundo entero. Creo que eso un poco resume, digamos, como institución, para que ustedes entiendan la magnitud de una institución que tiene ya 116 años, fue creada en el año 1905, en donde 5 personas se unieron para tratar de ver cómo desde su actividad profesional podían ayudar a los demás. Y esto fue creciendo, creciendo en todo el mundo, y para que tengan una idea, la Rotary está en más de 200 países, y en realidad, si debo decir exactamente en qué países no está, que es algo que lamento profundamente, que es en Pakistán y Afganistán. ¿Y por qué? Por cuestiones religiosas, porque también debo decir que en Rotary no existen diferencias de créditos, de credos, de política, o sea, acá no existe ni la política ni la religión, todos podemos estar con un fin común, que es ayudar a nuestras comunidades, que es el verdadero objetivo. ¿Y cómo los rotarios trabajamos? ¿Cómo generamos acciones? Somos gente de acción. Bueno, nosotros es como si hiciéramos una matriz FODA, evaluamos las fortalezas y las debilidades que hay en nuestras comunidades. Y nuestro objetivo principal está basado en la evaluación de los proyectos. Esos proyectos no tienen que ser proyectos para beneficiar a una persona, sino es una acción para generar una, digamos, ayuda a muchas personas. Es incluso pensar en grandes proyectos para muchas personas. Los proyectos que nosotros realizamos son proyectos que se tratan de acciones que generamos a nivel distrital y a nivel global. ¿De qué manera lo hacemos? Lo hacemos a través de la Fundación Rotaria, que es, para que ustedes lo entiendan, es como si fuese un banco, en donde muchísimas personas en todo el mundo, como por ejemplo Bill Gates, que aporta $300 millones por año, aportan dinero para acciones de servicio en todo el mundo. Fíjense ustedes que hay 35.000 clubes, 35.000 clubes, así como dijo Sergio, he sido presidenta de uno y a su vez están, tiene que ver, por ejemplo, con lo que sería el escalafón de pronto en una empresa o en un gobierno. Está un gobernador, que en mi caso es el gobernador Edgardo Murúa, que creo que lo mencionó Sergio también, que en mi distrito es el 4895. Después venimos los presidentes de los comités distritales, como yo, y después vienen los clubes rotarios, que a su vez tienen su presidente, su comisión directiva. Entonces, nosotros en esos clubes trabajamos sobre proyectos específicos basados en el análisis de las necesidades de cada una de las comunidades que tenemos asignadas como clubes rotarios. Por lo cual, todas nuestras acciones van dirigidas al área en la que nos toca trabajar. Pero por otra parte, nosotros podemos trabajar tanto en la Argentina como en cualquier parte del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Es como que hacemos alianzas estratégicas con otros clubes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí Sergio me preguntaba es, ¿qué tipo de acciones hacen? Bueno, yo, para que tengan una idea, voy a contar básicamente lo que yo hago desde mi comité distrital de servicio a la comunidad, en donde tengo el privilegio de ser presidente junto a Walter Ramírez Moyano, que es mi vice y donde trabajamos muchísimo. Y les voy a contar, yo tengo 8 áreas en las que me ocupo. Una es educación, otra es alfabetización, la otra es prevención de enfermedades, otra es salud materno-infantil, emergencias, cultura, medio ambiente y agua, saneamiento e higiene.
a través de todas esas áreas, nosotros asistimos a los 89 clubes de mi distrito, generando y fortaleciendo cada proyecto que se genera a nivel local y a nivel internacional. Por eso también siento que todas las personas que tienen como yo la necesidad de ayudar y de hacer cosas por los demás, también entiendo que a veces uno dice, bueno, ¿cómo puedo canalizar toda esta ayuda que yo quisiera brindar o realizar? Yo conozco una sola manera, que es una institución transparente como Rotary. Si no, yo realmente no estaría acá. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, nosotros no aportamos dinero, sino es el objeto. Por ejemplo, una comunidad que necesita, por ejemplo, poder generar ingresos, porque una de las áreas también es el desarrollo de las economías. Entonces, por ejemplo, nosotros generamos un proyecto, compramos máquinas de coser para que esas personas puedan autoabastecerse y poder generar su propio dinero. Nunca van a encontrar un club rotario en el cual ustedes vayan a llevar dinero. No, nosotros, por ejemplo, dicen, necesitamos tal cosa, vamos y lo compramos. Por eso es que a veces se confunde un poco en las áreas de Rotary. ¿Cómo puede ser que ustedes hagan tantas cosas? ¿Yo tengo que llevar dinero? No, jamás. Nunca nadie tiene que llevar dinero. Es esfuerzo de un montón de personas y de alguna manera, para que ustedes... Yo a veces quiero que entiendan por qué yo pongo tanto amor en todo esto, y a lo mejor seguramente ustedes lo entienden, pero esto es como tender la mano a las personas que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Y eso es algo que a mí me parece sumamente importante, más con todo lo que esto ha ocurrido el último tiempo de la pandemia, donde hemos visto cosas terribles. Entonces a veces es como poner, o sea, un poco de empatía y un poco de corazón para poder ayudar a la gente que nos rodea, porque a veces yo entiendo que a veces se culpa a los gobiernos, pero no es solamente el gobierno, somos nosotros mismos los que tenemos que generar acciones. Yo por tu carita, Sergio, veo que ya me cumplí el tiempo, pues. Ya cumplí. Ya a punto de cumplir 30 segundos, en realidad. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara y en definitiva contarles que nuestro lema, lo último que voy a decir es que Rotary abre oportunidades, y esto es una oportunidad maravillosa para ayudar a los demás. Y desde ese lugar quiero invitarlos a todos los que escuchen para que se sumen a Rotary y conozcan la maravillosa institución que me toca a mí representar y donde van a ser inmensamente felices ustedes y a todos los demás. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Bueno, estuvimos ahí observando, mientras tanto, el equipo que está en otro lugar, en otro sector, está informando que, bueno, lo teníamos justamente a Gómez Centurión, como ustedes lo pudieron ver en el comienzo, no solamente en los anuncios, sino en el comienzo, precisamente, de esta quinta edición del Fórum Global Argentina. Lamentablemente, entró y salió un montón de veces por tener problemas, tanto de imagen como de audio, me está indicando aquí el equipo. Él está en una zona, se ve, no con mucha señal, ha intentado con otros soportes, estaba con una computadora y pasó a un teléfono, a datos móviles, y sin embargo no puede conectarse, así que vamos a tener que pedirle las disculpas pertinentes a todos nuestros oyentes, a toda la audiencia en el mundo del Fórum Global Argentina. Obviamente ya está comprometido, lo vamos justamente a citar para una nueva edición, aunque hoy no lo tengamos a Juan José Gómez Centurión, lamentablemente, un ex combatiente de Malvinas, uno de los políticos más destacados contemporáneos de la República Argentina, destacado por sus valores, los valores que defiende y que también lo cumple en su vida personal, no solamente en su discurso. Esto lo sienten y lo dicen tanto adversarios políticos como también los propios, sus seguidores, y además fue candidato, recuerden, a presidente en 2019 y también preside precisamente el partido político NOS. Lamentablemente el Fórum Global Argentina se compromete a que vamos a tenerlo en una nueva edición próximamente. Hoy, una mala jugada de la tecnología y de la saturación de la tecnología en el mundo y precisamente en la República Argentina. Antes ya de comenzar la segunda ronda, justamente en el mismo orden ahora de nuestros finalmente 3 panelistas en esta quinta edición, para que saquen conclusiones
en 3 minutos cada una sus propias conclusiones de lo expuesto en la primera ronda. Como siempre, el agradecimiento para FINAER, para la Cámara justamente Argentina de Empresarios Mineros, y también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Ciberdelito, para 1770argentina.com, para Radio Realpolitik y para expresonews.com, este nuevo portal de noticias y agencia de noticias que nació y llegó para quedarse desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. expresonews.com, lo que tenés que saber. Comenzamos ya mismo entonces con nuestro justamente productor agropecuario destacado de la zona cercana a Rosario, allí en la provincia de Santa Fe. Hago referencia a Dieter von Pangwitz, quien hoy, en este momento, seguramente tenía un montón de cosas para decir. Seguramente 10 minutos no le alcanza, pero para nada. Por eso lo vamos a comprometer también para otras ediciones, porque seguramente hay mucho para hablar en este año tan especial para la República Argentina, desde el punto de vista de las elecciones que se vienen en octubre, el 24 de octubre concretamente. Así que, Dieter, tenés tus 3 minutos a partir de este instante para sacar conclusiones de tu propia exposición. Bueno, como bien dijiste, hay muchísima tela para cortar en esto, pero hay que tratar de ser concretos, los tiempos son tiranos. Con respecto a la República Argentina, el sector agropecuario ha demostrado que es una máquina de producir alimentos, que cuando se le saca el pie de encima aumenta exponencialmente su producción. El mayor orgullo para nosotros como productores es producir alimentos para el mundo. En estos momentos producimos anualmente 400 millones de personas en el mundo para alimentar por año. No estamos en un techo de producción, estamos muy lejos de los techos de producción. Nuestra producción cárnica es muy baja debido a que no podemos aplicar tecnología, debido a que no tenemos políticas de Estado y por lo tanto políticas agropecuarias. Lo mismo pasa con el sector agrícola. Nosotros hemos pasado en 4 años de 100 millones de toneladas a 147 millones de toneladas y podemos ir a 170 y a 200 millones de toneladas. Lo único que pedimos, y creo que sería música en los oídos para cualquier país del mundo, es solamente que nos saquen el pie de la cabeza, que nos dejen producir pagando los impuestos que corresponden, pero no esquilmando nuestras empresas. Así que eso es lo que puedo decirle, ¿no es cierto? No tenemos nada que inventar, tenemos que copiar a nuestros vecinos. Los países de la región han progresado, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, todos han progresado y en el sector agropecuario y en la industria, por supuesto. Eso debido a las políticas económicas que se aplican, a políticas de Estado, políticas que este país no los tiene. Y como punto final, lo que como ciudadano argentino pido, que se unan todas las personas de buenos pensamientos, todas las personas de pensamiento republicano que defienden la propiedad privada, que defiende la independencia de la justicia, que defiende la independencia de los poderes, y dejar egos de lado y en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo este año, unirse porque lo que tenemos enfrente es muy peligroso, ya lo han dicho, ¿no es cierto? Hay representantes que realmente son de temer y creo que todos queremos un país mejor, un país que produzca, un país sin hambre, un país sin miseria, un país donde la gente pueda vivir en paz y que pueda progresar. Dieter, muchísimas gracias, gracias por tu claridad. Y como es el estilo del Fórum Global Argentina, y siguiendo, insisto, el orden de la primera ronda, ahora Agustín Rengulli tiene sus 3 minutos para sacar precisamente una conclusión de la primera ronda. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. La primera ronda fue enriquecedora, sin ninguna duda, y la segunda también lo será. Yo quería, para cerrar un poco el mensaje anterior, hablar un poco de la situación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con sus acreedores, y la posible participación, que es lo que pidió Alberto Fernández a través de una carta al presidente Biden, a que de alguna manera les diera una mano para salir de esta situación tan difícil que vive la Argentina con la deuda externa. Te decía que Biden tiene bien claro que dentro del conjunto
del partido que lidera Cristina Fernández de Kirchner y que desde la presidencia lidera Alberto Fernández, en realidad el Frente de Todos es un sector vinculado estrechamente con el chavismo. Esto ya le pone los pelos de punta y evidentemente tendrá que estudiar muy bien cuáles serán los pasos a dar para, bueno, responder a los requerimientos que pide Alberto Fernández. La canciller alemana Angela Merkel también se metió en este tema, ya desde hace rato, conjuntamente con sus equipos económicos, vienen siguiendo de cerca la cuestión del Fondo Monetario Internacional con respecto a la deuda de Argentina, pero también la deuda que Argentina tiene con el Club de París, al cual le debe 5.500 millones de dólares. Vamos a ver cómo se puede encontrar una fórmula que no solo permita a Argentina superar esta barrera tan difícil y tan pesada, sino también, bueno, obligar a la Argentina a que cumpla cada uno de sus compromisos. Con respecto a la región, volvemos al tema de Venezuela, porque hay que destacar que el recién asumido secretario de Estado, Anthony Blinken, calificó a Nicolás Maduro como un brutal dictador y reafirmó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Recordemos que Juan Guaidó fue investido de alguna manera elíptica a Juan Guaidó en la presidencia de Donald Trump. Y el presidente actual, Joe Biden, intentará buscar que los países de América del Sur se unan para, de alguna manera, ayudar a Venezuela por su grave crisis humanitaria, que es realmente catastrófica. En el día de hoy hubo una buena noticia, no sé si tengo tiempo, pero la voy a brevemente. Hubo una reunión entre Vladimir Putin y Joe Biden, que tuvieron la primera conversación telefónica y donde se felicitaron mutuamente y los dos mandatarios expresaron su satisfacción para encontrar una especie de acuerdo sobre la extensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Todo el mundo lo conoce como el START 3. Bien, clarísimo. Agustín, realmente muchísimas gracias. Y ya nos quedan entonces los 3 minutos finales, con las disculpas pertinentes, porque nuestro cuarto justamente panelista tuvo inconveniente técnico, que lo tuvo desde el principio, pero logró entrar, logró estar. Por eso estuvo, insisto, en la primera parte de esta quinta edición, pero no pudo permanecer como para poder, lamentablemente, exponer. Pero va a estar Gómez Centurión, justamente eso ya está comprometido para una nueva edición del Fórum Global Argentina. Así que, a partir de ese instante, tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición, Marcela Capdeville. Bueno, muy interesante los dos expositores de recién, felicitaciones a ambos, muy, muy interesante lo que dijeron. Y yo para cerrar me gustaría decir, ¿por qué no dejar de pensar en el éxito basado en la rentabilidad cuando hacemos algún tipo de operación o de negocio? ¿Por qué no pensar en el impacto que generan nuestras acciones en la comunidad, ya sea a nivel empresarial o a nivel público? ¿Por qué no pensar en el impacto del medio ambiente? ¿Por qué no pensar en que a lo mejor nosotros con cada una de las acciones que realizamos no estamos beneficiando a los demás? Estamos quizás perjudicando en la fabricación de un producto, contaminando el agua. Yo quisiera que nos pongamos a pensar seriamente cómo todos de alguna manera tenemos una responsabilidad con cada una de nuestras acciones, más allá del beneficio económico que querramos percibir, como corresponde en cada una de su actividad profesional o empresarial, pero ¿por qué no pensar un poquito en los demás? ¿Por qué no pensar que, como dije yo antes, despojarnos un poco del egoísmo y ver cómo podemos ayudar a los demás? Y desde un lugar absolutamente llano, como es una organización internacional en donde trabajamos con líderes empresarios, con profesionales que sienten como nosotros, a los cuales nos importa lo que le pasa a nuestra sociedad, y la verdad que
Por eso no puedo dejar de mencionar cuál es la función de Rotary, que es buscar la paz en el mundo a través del servicio a la comunidad. Todos somos servidores desde nuestro lugar, todos, de alguna manera. Yo en mi profesión soy una servidora pública, como vos, Sergio, también, y las personas que están integrando este panel. Entonces, ¿por qué no pensar qué es lo que hacemos nosotros desde este lugar chiquitito que tenemos en el mundo? Si estamos haciendo todo lo que podemos para colaborar, para tener un mundo mejor. ¿No te parece una buena invitación, Sergio? La verdad que sí. Vamos a hacer cada uno, ¿no? Bueno, espero no haberlos aburrido con mi exposición, pero bueno, es lo que siento, es lo que amo hacer. Un placer haber estado aquí con todos ustedes. Marcela, muchísimas gracias, realmente. El agradecimiento, como siempre, para FINAER, la empresa líder de garantías de alquiler en la República Argentina, para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, principal entidad de la industria minera en la República Argentina, para la Asociación Argentina de Lucha contra el Ciberdelito, que también apoya al Fórum Global Argentina, igual que 1770 Argentina, argentina.com, Radio Realpolitik y expresonews.com. También el agradecimiento para parte de mi equipo, que en este caso trabaja aquí en el Fórum Global Argentina, para Alan Mineo, para Mariano Gutiérrez, para Gustavo Nano y para Lucas Martínez Onaya. Damos de esta manera por finalizada precisamente la 5ª edición del Fórum Global Argentina, y próximamente, hacia fines de febrero del corriente año, obviamente vamos a estar transitando la próxima edición, la 6ª, en este caso, donde tendremos también a panelistas destacados de todos los sectores, tanto de la Argentina como también del exterior. Así que a nuestros panelistas, muchísimas gracias por haber participado, y Dios mediante les decimos que estamos aquí para defender lo nuestro, para la democracia, para la vida plural, pero también republicana. Hay una mitad de la Argentina que no es la que se conoce en el exterior. Hay una mitad de la Argentina que no ha cambiado, que es la Argentina de la Argentina verdadera, real, la que trabaja, la que produce, la que estudia, y lo único que quiere es vivir en democracia. De mi parte, como ustedes saben, mi nombre es Sergio Solón, ha sido un gusto, y próximamente, justamente, esta 5ª edición estará en TV Radio Miami con todos los medios asociados estratégicamente para que se vea y se escuche a lo largo y ancho del mundo. De esta manera damos por finalizado. Muchísimas gracias y gracias por haber hecho.